Ok. Bueno, bienvenidos a todos a esta clase abierta de nuestro curso de Gestión Integral de Espacio Público. Les agradecemos a todos por participar. Algunas cuestiones para tener en cuenta, que están todos muteados, o sea, y por una cuestión de que somos muchos. Esta clase se está grabando, se va a subir a YouTube y al mismo tiempo se está transmitiendo también por YouTube, así que vamos a tener dos canales de YouTube donde los cuales ustedes después o alguno puedan consultar. Y agradecerles a todos por participar de la clase. Y obviamente a nuestro invitado, que es Ricardo Robles, que a mí me toca presentarlo. Así que yo, encantadísima, hemos compartido con Ricardo y lo hemos conocido en una Bienal de FADU, así, y después nos han invitado a Santa Fe para participar a nosotros de un workshop. Así que muchas gracias, Ricardo, por estar esta tarde con nosotros. Así que te voy a presentar. Sé que es muy largo y la parte formal, pero bueno, corresponde que yo presente formalmente a nuestro invitado, que es Ricardo Robles. Es artista plástico, es arquitecto urbanista e investigador, es docente de intervención urbanística de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Rosario, también en el taller de diseño básico Urbanismo 2, Proyecto Arquitectónico 1 y 2 de FADO de la Universidad Nacional del Litoral. Es miembro del Centro Universitario Rosario de Investigación Urbanas y Regionales, CONICET, Universidad Nacional de Rosario. Trabaja y enfoca sus estudios en la gestión de políticas urbanas mediante la ciencia de datos, brindando asesorías a entes públicos y privados. En 2020 desempeñó el rol de asistente ejecutivo territorial en la Dirección Ejecutiva de Infraestructura Verde de la Municipalidad de Santa Fe y luego fue coordinador ejecutivo de planificación y SIG o GIS de la Secretaría de Infraestructura y Gestión Hídrica. También ha participado en proyectos enfocados en el desarrollo de espacios comunitarios, colaborando en intervenciones urbanas y arquitectónicas en Brasil, Paraguay y en Argentina. Además, ha contribuido con publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, sobre temas relacionados con el estudio de las ciudades. Como artista, ha participado en muestras de artes individuales y colectivas. Así que tiene un currículo, esto fue muy sintético por parte mía, pero bueno, así que bienvenido, Ricardo, así que la clase es tuya, como siempre. A todos, muchas gracias por participar en esta clase abierta. Todas las preguntas, escriban todas las preguntas en el chat, por favor. Nosotros cuando termina vamos a tener todo un espacio para leer las preguntas y que Ricardo pueda contestarlas. Así que muchísimas gracias, Ricardo, es tu clase. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y todas, y gracias, digamos, por sumarse a esto y a la cátedra, por invitarme, cátedra amiga. Que todo, digamos, vaya sea de paso, digamos, ¿no? Todo salió. Andrés, te quiero contar algunas cositas que estuve haciendo. Esa fue el inicio, digamos, vení, da una clase. Perfecto, me encanta, digamos, el plan. Así que acá estoy, queriendo compartir, digamos, un poco lo hecho, digamos, en estos años. Así que, si les parece, ya comparto y... ¿Sí? Dale, todo, sí, compartí, vos tenés ya para compartir todo. Bien, Pablo. Listo. Perfecto. Bueno. Esta presentación luego se las voy a compartir, voy a dejar un link para poder acceder. ¿Sí? Acá van a encontrar un documento interactivo donde pueden irse, digamos, a las páginas web que están marcadas en azul. ¿Sí? Acá en la entrevista, digamos, que me hicieron también del Colegio de Arquitectos de Rosario para si que me quiera conocer un poco más. Para arrancar, digamos, me parecía importante dar este puntapié, digamos, eh, relacionado, digamos, con un poco mi profesión y mi vida actual, digamos, ¿no? Que donde tengo muchas líneas, digamos, de acción y en esta dualidad, ¿no? De arquitecto-artista, que implica, digamos, también diferentes formas de manejar o de percibir la realidad de alguna manera, ¿no? Donde el arquitecto, digamos, puede estar vinculado con el dato, lo ideal, la planificación, la integración,
lo científico, lo técnico, y el artista está más vinculado con el pastiche, el ad hoc, digamos, ¿no? El formalismo, el populismo. Entonces son de alguna manera dos realidades que por momentos conviven, por momentos no. Yo vivo en esa bipolaridad, digamos, constantemente. Y en esta clase, digamos, ¿no? de gestión de políticas urbanas y ciencia de datos, se va a ver un poco también este pastiche. Para arrancar, arrancamos bien de atrás. Patrick Hedge, que fue un teórico del urbanismo, presenta esta triada, relevamiento, análisis y plano. Una triada, digamos, que ha hecho mecha en muchas disciplinas relacionadas con las ciencias sociales y el urbanismo es una de ellas. Y diferentes, es una forma de abordar la realidad, intervenir, ¿no? Donde uno no puede, uno ya lo da por sentado, donde no se puede intervenir sin antes relevar, sin antes analizar. Ahora, mi pregunta, y un poco a dónde va esta clase, es esto. ¿Qué pasa actualmente con esta triada? ¿Cuál es el rol de esta triada? ¿Qué pasa con los macrodatos, la big data en el relevamiento? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y el análisis? ¿No? De alguna manera, esta triada no es que se pone en crisis, sino que se reformula, ¿no? Hay que repensarla, digamos, porque muchas veces se encaran los procesos y las gestiones políticas desde un punto de vista que ya tiene su tiempo, ¿no? Desde un enfoque, digamos, que ya tiene su tiempo. En esta clave, la clase y esta charla va a estar estructurada de esta siguiente forma. Básicamente, el urbanismo, Gabriel Ximeni, plantea un doble enfoque. El enfoque urbanológico, que busca, digamos, analizar el conocimiento puro, si se quiere, de la realidad urbana, y el enfoque urbanístico, que de alguna manera apunta a incidir sobre esa realidad y a intervenir sobre esa realidad. En esta dualidad, la ciencia de datos y la política, etcétera, se maneja, digamos, por la experiencia, digamos, personal, vivida, eh, con estas acciones, ¿no? Donde en la realidad de hoy, bueno, tenemos que conocer el estado de situación, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y también planificamos, ¿no? Pero a su vez hay muchas tareas de gestión, que no es lo mismo la gestión y la planificación, porque uno puede planificar y la gestión, digamos, quien ha vivido, digamos, en el ámbito de la municipalidad o, digamos, algún ente de gobierno, sabe, digamos, que la gestión te come, digamos, ¿no? Es la frase, ¿no? Que come, digamos, en la diaria. Entonces, me pareció importante, de alguna manera, dividirlos. Y en esa gestión suceden ciertas variables, ¿no? Como la atención de emergencia, que es como se la presenta como de alguna manera como una anomalía, porque es eso, ¿no? La emergencia, pero ya forma parte de la norma, de alguna manera. La anomalía es la norma, ¿no? Donde vivimos en permanente emergencia y permanente atención a la emergencia y en la gestión y en la planificación. Ahora, a su vez, hay comunicación externa de aquello que hacemos. Queremos contar aquello que estamos haciendo, y hay comunicación interna, en la que tenemos que contar a nuestros colegas o a las personas con quien trabajamos qué es lo que estamos haciendo, que estas también, digamos, hay. No son cuestiones tan lineales, ¿no? A la par, ¿qué es esto? Tenemos esta idea, digamos, de acumulación de datos, ¿no? Por un lado, estructurar datos. Muchas veces nos encontramos con bases de datos que están muy mal estructuradas, muy desprolijas, etc. Entonces, está la tarea, digamos, de la estructuración de aquello que no es delegado de alguna manera, y después está la tarea de cómo nosotros arrancamos a acumular los datos en pos de una política basada en conocimiento empírico. Ahora, todo en base a esto, ¿sí? En base a esto, ¿qué quiere decir? Acá, más que la caja terminada, más que el producto de la cosa, lo importante es el proceso. Eso es lo fundamental, es entender las cosas a partir de sus procesos y no pensarla a partir
del producto terminado, digamos, ¿no? No hacerla, cómo comunicar algo, sino cómo generar la comunicación, ¿sí? Y en ese mundo, la codificación, el Big Data, se lleva muy bien, porque de alguna manera, digamos, uno genera un código, a veces, digamos, para un producto, pero principalmente es pensar un proceso, ¿no? Entonces estas cuatro grandes habilidades o acciones, ¿no? Que es explorar y capturar datos disponibles sobre la realidad en el mundo del Big Data, donde hay volumen masivo de información, donde hay eh, intensidad, hay velocidad y hay un gran volumen de producción, ¿no? Después está la exploración de ese Big Data, ¿sí? Uno tiene un volumen, un dato, lo explora, luego lo comunica y luego lo aplica, ¿sí? Entonces está una triada, digamos, es cuatro habilidades, digamos, que viven, digamos, en el mundo de la ciencia de datos. Y está la comunicación, digamos, que tiene que ver con la divulgación científica, ¿sí? Está la exploración. Voy para atrás, digamos, porque un poco esto funciona así, ¿no? Eh, la exploración, el análisis del volumen de información en base a herramientas SIG, ¿no? El Sistema de Información Geográfica, elaboración de modelos, ¿sí? Y después la aplicación de eso en lo que sería la vinculación tecnológica de la información, ¿no? Que se va produciendo. Eh, y a su vez, digamos, es una aplicación que alimenta al Big Data, que alimenta, digamos, a los datos, digamos, que se van produciendo. Ahora bien, ciencia de datos. Vázquez plantea, digamos, que el científico de datos es quien de manera cotidiana aplica técnicas de programación para analizarlos, ¿sí? La Harvard Business Review habla de la importancia y el auge de esta profesión a nivel mundial en el siglo XXI, justamente por el avance del Big Data. O sea, cada vez tenemos más volúmenes de información que se nos presenta y nosotros podemos, uno digamos, con cierto conocimiento puede eh, utilizarlo y aplicarlo, digamos, en su contexto. Acaban de encontrar, para adentrar más sobre estos temas, digamos, algunos links de artículos de interés. Me interesó mucho esta frase de acá abajo, ¿no? Que conoce a la gente que puede convertir en tesoro datos desordenados y desestructurados, ¿sí? Y mucho se trata de eso. A veces, digamos, me ha pasado, digamos, de encontrarme con datos, digamos, que eran muy poco valorados y luego eh, tienen una capacidad de aplicación, digamos, muy, muy interesante, que se pueden estructurar de manera sencilla o ágil. Ahora, para dar un poco de pie, digamos, sobre qué es lo que está sucediendo hoy, ¿sí? Ahora genero como una base conceptual, digamos, sobre esta realidad. Hoy por hoy, digamos, se ha hablado mucho de smart cities, ¿no? Ciudades inteligentes. Ahora se habla del ascenso del urbanismo, el urbanismo en el post-smart cities, ¿sí? Donde las smart city, ¿no? Está la presencia, digamos, de estas áreas, ¿no? Que plantea Cugurulo, plantea diferentes variables que hacen, digamos, de cómo la realidad está cambiando o está tendiendo a cambiar. La tecnología donde el Internet en las cosas, ¿no? Que algo que se ha hablado mucho, ahora está la inteligencia artificial en las cosas, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? El lavarropa, ¿no? El lavarropa que te dice, digamos, cuando te manda un mensaje, digamos, cuando está la ropa lista,
Ahora la aspiradora no te manda mensaje, te puede mandar mensaje, pero te hace todo el trabajo solo, ¿sí? Entonces, la realidad de alguna manera está cambiando. Esto digo como para llevarlo, digamos, al mundo cotidiano, ¿no? Ahora, el, el, en el Smart Cities, la acción es cuantitativa, es decir, el sensor, los sensores, la realidad de alguna manera te generan datos que son cantidades de cosas, ¿no? A partir de la cual, digamos, luego se acciona o se permite tomar decisiones, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial te genera una acción narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Ya deja de darte un dato para contarte cosas, literalmente como una narración, ¿sí? Que es un cambio radical, digamos, en relación a lo que es, digamos, el dato cuantitativo. Te dice una narración. Decime cuáles son los 10 libros preferidos de Borges y te dice, digamos, para bien o para mal, digamos, ¿no? Te puede decir cosas. Sí, sí se está compartiendo, André. Ese hay un cambio, ¿sí? Sobre qué tipo de información se está manejando. Ahora, en Smart Cities, mucho, digamos, se trataba de los espacios confinados, ¿sí? O sea, la casa. Por supuesto que había, digamos, sensores, digamos, que estaban en un campo mayor, ¿no? Pero principalmente es un espacio confinado o grandes conjuntos de oficinas, ¿sí? Pero sigue siendo un edificio. Ahora, la inteligencia artificial, digamos, supone, digamos, ya un campo más amplio, ¿sí? La ciudad y la expansión. Se amplía, digamos, el espacio, el campo de acción de esto. Ahora, en relación a la capacidad de acción, tenemos la automatización versus la autonomía. Ya son herramientas, digamos, que dejan de depender de nosotros para actuar. En la cultura, en términos culturales, las Smart Cities, digamos, trabajaba como un nicho, ¿no? O sea, éramos pocos los que hablábamos de Smart Cities. Éramos pocos los que hacíamos, digamos, justamente era un nicho. Ahora, el inteligencia artificial es pop, ¿sí? En esta clave, digamos, también por eso, digamos, mucho la ciencia de datos, digamos, o sea, se mueve en este mundo, digamos, donde ha cambiado la cosa. De alguna manera, es, es, es mucho de lo mismo de antes, digamos, pero con un nombre nuevo, y también, digamos, con herramientas nuevas, ¿no? Las cosas vienen con personalidad. Un sensor, digamos, soy un sensor. Ahora soy Alexa, ¿no? Tiene un nombre, soy Siri, ¿no? Entonces, hay un cambio, digamos, en relación a esa realidad también. Esto es interesantísimo. Smart City es una herramienta. Ahora la inteligencia artificial se conforma como un actor clave, se llama como un cerebro inteligente, o city brains, ¿no? Cerebros de ciudades, donde esta frase, está por ocurrir un crimen, envío móviles policiales, ni siquiera te pregunto si envío, doy la directiva, de acuerdo a lo que estoy viendo en la cámara, envío el móvil policial. Esta es en gran parte, digamos, la realidad que se nos viene encima y ya está en gran medida presente. El tiempo, el tiempo presente versus el tiempo futuro, ¿no? Smart City hoy hace tantos grados, mañana va a ser tantos grados. Esa es, digamos, es pensar, digamos, en qué es lo que va a suceder principalmente. No es qué es lo que está sucediendo, sino qué es lo que va a suceder. Y para finalizar, en la materialidad, el sensor que es pequeño, ahora, digamos, soy una máquina que limpia océanos, ¿no? Más grande que el Titanic, ¿sí? Más grande que el Titanic. O sea, son eh, máquinas, digamos, que gran tamaño, digamos. Nosotros no hablamos de autos, de camiones, ¿no? De carga, trenes, etcétera, digamos. Entonces, esto es un poco la realidad que plantea Kurzweil. Me parecía una muy buena síntesis, una muy buena síntesis.
Acá tienen el artículo. Ahora bien, ¿qué está pasando y dónde nos estamos metiendo nosotros? ¿Cuál es la realidad en la cual esta cuestión se está presentando? Me pareció interesantísimo esta tabla de gráfico. Dice, en Hong Kong, de acuerdo a esta fuente, 1 de cada 4 personas está programando. 1 de cada 4 personas en Hong Kong está programando. Este libro de Kai-Fu Lee habla de la masiva producción eh, de apps y startups vinculadas a la inteligencia artificial en China. Además da un panorama de por qué en China, digamos, se está produciendo como se está produciendo, que tiene que ver con la estructura política, que tiene que ver con el manejo de los datos verticales, y ciertas maneras que es muy interesante. Para entender, digamos, un poco más, me voy, y les prometo, digamos, que no soy tan técnico y riguroso, digamos, en el resto de la presentación. Hay una cuestión técnica que está bueno entenderla de la inteligencia artificial, que es esta. La técnica de deep learning, ¿no? O aprendizaje profundo, de alguna manera cambia la lectura de estructuras lógicas a redes neuronales. Y esto es clave entenderlo, porque es como nosotros nos metemos en esa realidad. La estructura lógica es esto, ¿no? Si tengo una foto de un gato. Si veo, digamos, la cara y es redonda, tiene orejas puntiagudas, tiene bigote, tiene ojos de determinada forma, bueno, es un gato. Es una estructura lógica. Tengo reglas y a partir de esas reglas defino si la cosa es o no es. Ahora, la red neuronal funciona de esta forma. Yo alimento un modelo donde tengo varias fotos de gato, y digo, esto es gato, esto no es gato, esto es perro. Ni siquiera digo que es perro, digo, esto no es gato, esto sí, sí, no, sí, sí, no. Entonces, alimento un modelo. Ahora, cuando se me presenta una foto, yo lo hago correr por ese modelo y me dice si es gato o no es gato, en función del modelo y la base de datos que voy cargando. ¿Sí? Esta es, de alguna manera, por supuesto, después la cosa se empieza a complejizar y también, digamos, mucho en mi mundo de autodidacta, digamos, no llego, digamos, hasta comprender, digamos, la complejidad, digamos, que abarca, ¿no? Este es un video que realicé sobre una plaza. ¿Qué es lo que hice acá? Básicamente, digamos, a partir de estas plataformas, todas gratuitas, el video gratuito, el internet disponible. Anaconda es un software que, uno accede a paquetes de software ahí. ¿Sí? O sea, hay una realidad, digamos, que hay que, de alguna manera, entender, digamos, es que acá no vamos a encontrar mucho un punto exe, ¿no? O sea, un instalador punto exe, que hago doble clic y instalo las cosas, sino que se trata de este mundo, digamos, en el cual muchas de las cosas están por partes, y si uno, digamos, tiene la habilidad, se hace, digamos, y se arman las cosas, ¿no? Se arman los códigos. Se llama, digamos, ¿no? Un paquete es un código que alguien más escribió, por decirlo de manera burda, ¿no? Entonces, de ahí yo llamo ese paquete, ¿no? Llamo ese paquete y lo uso, digamos, para mi código. YouTube, un gran profesor de la inteligencia artificial. GitHub es también una plataforma en la cual se disponen códigos, digamos, en los cuales se vinculan paquetes. Es gratuita. ¿Sí? Jupyter es una plataforma en la cual se puede programar. Ahora, esta imagen, ¿no? En la cual quiero ver si la plaza en la cual proyecté, que se proyectó o que estoy a punto de proyectar, ¿qué uso tiene? ¿Qué uso tiene? ¿Dónde están las personas? ¿No? ¿Dónde están las personas que están caminando, digamos, por la plaza? ¿Dónde tengo que intervenir? Ahora, con una herramienta
como esta, que incluso, digamos, se puede aún complejizar más, ¿no? Con Object Detection, uno puede, digamos, profundizar más, como por ejemplo, digamos, cuál es la traza, digamos, ¿no? De la persona. Entonces, a esto voy, digamos, cuando esta triada de Patrick Hedge, ¿no? Relevamiento, análisis y plan, eh, el relevamiento ya no es que deja de ser, digamos, la persona caminando, pero tenemos esta herramienta también para relevar. También están, y son rápidas, son muy rápidas. Ahora bien, ahora nos metemos más de lleno a nuestra realidad. ¿Sí? En el mundo de los modelos, ¿no? Un modelo, digamos, es una, es lo que me permite a mí, digamos, de alguna manera entender o dar por supuesto, digamos, cuál es la lógica, digamos, ¿no? Cuál es el patrón de comportamiento de una determinada variable muestra, ¿no? Un modelo puede llegar a tener dos variables de error, en general, digamos, puede tener muchas, digamos, pero en términos, digamos, comúnmente, digamos, uno se encuentra con estas dos variables, el subajuste y el sobreajuste, ¿sí? El subajuste que tiene que ver con la simplificación, ¿no? Un modelo, como se ve acá, ¿no? La función correcta es esta, y el modelo que yo planteo es este, donde estoy simplificando de alguna manera la realidad de la muestra. Digamos, estoy simplificando la realidad. Este es el modelo correcto, y este es el sobreajuste, donde estoy entrenando de más una realidad. El modelo o sea, se distorsiona por un exceso de datos o por un exceso de entrenamiento, ¿sí? Estas son dos variables que de alguna manera nosotros convivimos en la inteligencia artificial. Ejemplos prácticos de esto. Tesla, ¿sí? La detección de objetos. Fíjense, estas personas, digamos, que están en la caja de una camioneta, atrás, sentadas, Tesla detecta que están caminando, que están caminando por la calle. Esto de alguna manera es la simplificación del modelo, ¿no? Se está simplificando el modelo. ¿Por qué? Porque en la red neuronal, que de alguna manera está dominando la cosa, no está alimentada con datos relacionados con la informalidad en la que vivimos, ¿sí? Entonces, yo planteo esta frase, digamos, ¿no? Es muy probable que la informalidad en la que vivimos no esté alimentando de manera eficiente a los modelos y redes neuronales que estructuran nuestras vidas futuras. Entonces, la informalidad en la que se vive no está alimentando a la inteligencia artificial. Entonces, los modelos que pueden estar simplificados o sobreajustados en base a otra realidad van a actuar, digamos, sobre nuestra realidad. Entonces, es muy importante que nosotros, como sociedad, apuntemos a la estructuración de modelos, perdón, a la estructuración de datos para poder alimentar este mundo, digamos, porque si no, vamos a estar, de alguna manera, desfasados, ¿no? De eso. Y la otra es esta, ¿no? Los CAPTCHA que se volvieron imposible resolver los objetos. El CAPTCHA es un claro ejemplo de alimentación de red neuronal. No por algo, digamos, es sí, no, sí, no, es gato, no es gato. Bueno, el CAPTCHA es una forma de alimentar una red neuronal que tiene que ver con el tránsito. Esa es una forma, digamos, de alimentación. Ahora, como ejemplo, a mí me ha pasado, digamos, de analizar un espacio público, analizar unos textos del espacio público y el texto que me devolvía en ChatGPT o Gemini estaba, no tenía que ver con el texto ese, sino que tenía que ver con otra realidad en concreto. Me planteaba, digamos, que en un espacio público había cámaras, había cabinas de seguridad, cuando en realidad no existía eso, ni siquiera estaba en el texto. Es un modelo sobreentrenado en base a una realidad. Y esta es esta frase de alguna manera me ha acompañado durante mucho tiempo.
el resultado para el conocimiento empírico en su conjunto es desastroso. ¿Sí? Disponemos de montaña de datos memorizados en bancos de datos que no sirven y no son ni comparables ni acumulables. ¿Sí? Eh, por otro lado, José Martí plantea esto, ¿no? Conocer es resolver. ¿Sí? Conocer en Latinoamérica, en nuestra América, conocer es resolver. ¿Sí? Entonces, esto es un poco un panorama inicial, un poco penumbroso, digamos, que planteaba, ¿sí? Exacto, exacto. Como los 10 metros cuadrados de los espacios verdes, digamos, que uno no sabe exactamente, digamos, de dónde salieron, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este plano lo aprecio mucho. Es un plano de una localidad en Río Negro que está dibujado en Excel. ¿Sí? Esta es nuestra realidad. En esta realidad es que tenemos que, de alguna manera, nuestras políticas y la inteligencia artificial y smart Cities y Urbanist AI y todo ese mundo, bueno, nos enfrentamos con esta cruda realidad. ¿Sí? Esta realidad cruda y a su vez, digamos, por supuesto, con mucho potencial y muchísima creatividad. De hecho, era el plano, tenía muchos planos, tenía planos de AutoCAD, etc. Este era el plano más actualizado. Donde si uno, digamos, si empieza a ser muy generoso, puede hablar de un SIG, ¿no? Donde acá están las parcelas, las manzanas, los números, y, y, y en la pestaña siguiente, digamos, está la manzana, ¿no? Ahí está el dato de que era un mejor, digamos, que un AutoCAD, ¿no? En relación al seguimiento del dato. Pero bueno, esta es la realidad. En gran parte, digamos, que bien mucho de nuestro municipio. Ahora, cuando planteamos esta idea de vinculación, digamos, con la ciencia de datos, es el desafío, digamos, que me pretendo, digamos, desenvolver es cómo convivir con esto. Y acá bajo un poco el tenor, digamos, de la expo, digamos, para menguarlo. Este dibujo se llama ecotono. Ecotono es un concepto muy, muy hermoso que me hizo llegar un amigo, Pablo Charela. Tiene que ver, digamos, cuando dos sistemas ecológicos se cruzan, se tocan, generan una franja, que es la franja de mayor vitalidad, de mayor biodiversidad. Y yo lo que planteo, digamos, es que en el cruce de lo distinto es donde aparece, digamos, la vida, digamos, de una manera, ¿no? Donde hay más vitalidad en la ciudad, donde hay más vitalidad en las creaciones, en la creatividad. ¿Sí? O sea, este es un dibujo, digamos, que después lo volvemos a tomar. Ahora, vamos un poco más al hueso, en ciertas cuestiones prácticas, ¿sí? Como para tomar nota. Esta plataforma se llama Google Earth Engine. Google Earth Engine es una plataforma gratuita de Google que si uno, digamos, quiere comercializar, no puede, o sea, tiene que pagar, digamos, ¿no? Pero es una plataforma con grandes volúmenes de datos, fácilmente accesibles, como por ejemplo la huella edificada de una ciudad. ¿Sí? Tenemos una ciudad, todas las construcciones, ¿sí? Todas las construcciones de una ciudad, información que es muy difícil que no pasen. Muchas veces los municipios eso no te pasa. Bueno, hay un equipo de Google que se encargó de hacer la huella edificada de todas las construcciones del hemisferio sur. Del hemisferio sur. Es decir, hay muchísimo potencial en empezar a abrir los ojos sobre el Big Data. Abrir los ojos sobre código de programación que hoy por hoy con ChatGPT es muy sencillo. Es muy sencillo poder acceder, digamos, a ciertos paquetes. A ciertos paquetes es muy fácil acceder. Imágenes satelitales, desde
desde, si no me equivoco, desde 2007, 2008, muchos satélites liberaron eh, sus propiedades registradas, digamos, de alguna manera, y se hicieron gratuitas los satélites. Es por eso, digamos, que hay un mundo, digamos, de producción, de investigaciones, digamos, que se ha exponenciado a partir de 2008, eh, justamente por esta liberación, ¿no? Del acceso a la información. Bueno, Google Engine es, de alguna manera, una plataforma en la cual se alimenta de todo eso, ¿sí? Y a su vez se alimenta, digamos, ya no estamos hablando de me alimento del rodeamiento, me alimento del análisis, me alimento del análisis de una determinada, no ciudad, eh, área del mundo, ¿sí? Una ciudad, un área del mundo, ¿no? Pero el hemisferio sur, o todo el planeta, digamos, analizado a partir de un satélite que pasa cada tanto. eh, Google Engine. Esta es otra. URSA, y acá ya no, acá se empieza a complejizar la cosa, pero tampoco es muy difícil acceder, pero simplemente se los planteo, digamos, como las bondades, digamos, de esta realidad. Las islas de calor. La isla de calor que es esto que vemos acá, ¿no? Es las ciudades, los centros urbanos son más calientes que las áreas periféricas, las áreas rurales, ¿sí? Estos análisis de isla de calor que tienen que ver, digamos, por supuesto, con variables medioambientales, y bueno, URSA, que es un equipo de investigación que da en este link, y en este link que le dejo acá, en este GitHub, eh, libera su código, ¿no? Uno puede agarrar el código de URSA y hacer correr, digamos, y analizar no solamente la isla de calor, se puede analizar el crecimiento urbano, un montón de variables eh, que, bueno, esta plataforma, digamos, es bueno, muy útil. Ahora, ¿qué es lo que pasa específicamente con URSA? Para entender, está en esta plataforma, está GitHub, está Docker. Docker es un emulador de paquetes, de esto que hablaba antes, digamos, ¿no? El punto exe, ¿no? No está el punto exe. Bueno, Docker emula eso, emula paquetes. No es punto exe, digamos, pero lo emula, ¿no? El URSA se alimenta de Google Earth Engine. ¿Sí? Toma, digamos, su fuente de datos para ser procesado es Google Earth Engine. Y por otro lado, digamos, están los códigos de programación, ¿no? Que empieza a ser como el lenguaje de común, ¿no? Esto es Bursa. Por supuesto, es más complejo que Google Earth Engine en tanto la accesibilidad, la visibilidad de la información, pero no es algo imposible, digamos, ¿no? O al menos en esta clave, porque una parte importante de este proceso es entender, digamos, el rol que uno cumple, ¿no? En esto. Porque quizás, digamos, yo no entiendo, digamos, sobre esto, pero me puedo asociar con un informático que sí. Y es, digamos, ver, digamos, si puede, digamos, hacer correr este URSA. Por ejemplo, es un análisis de Tripedia. Tripedia lo que hace es descarga la imagen de Street View y analiza el porcentaje de verde que se ve en la imagen. De esa forma uno puede ver qué zonas de la ciudad tiene más verde que otra. Este también, código libre, gratuito, difícil de correr, pero se puede. Cada día, este es un análisis de la ciudad de Rosario que realizamos en el Curdiur a partir de este software. Descargamos de manera masiva las imágenes Street View y analizamos cuáles tienen color verde. De esta forma, ¿no? Está la imagen y se analiza el píxel. ¿Qué porcentaje se detecta que esto es verde? Entonces después mido, cuantifico la cantidad de píxeles que estoy viendo en la imagen versus la cantidad de píxeles registrados de color verde, y ahí te tiro un porcentaje. Entonces, de alguna manera, digamos, tengo un mapa
que esto realizado, digamos, en un plazo aproximado, digamos, de 2 días de corriendo la máquina, se puede hacer un análisis del área central o de una ciudad. Ahora, lo llevo un poco más a un plano terrenal, pero no por eso menos importante, ¿sí? Esta plataforma es Looker Studio. Looker Studio es una plataforma muy bonita para visualizar información. Información, digamos, que es de uno o información que es de otro, ¿sí? Que está disponible en la web. Por ejemplo, digamos, tengo una tabla de Google Sheet, ¿sí? De datos de Google, bien estructurado, categorizado por categorías, etcétera, etcétera. Y puedo hacer, digamos, un mapa de calor, ¿sí? Un mapa, digamos, de ubicación. ¿Cuál es la diferencia de esto en relación a los software, digamos, que por ahí se conocen, digamos, de QGIS, ArcGIS, etcétera? Bueno, la accesibilidad. Si yo delego a un grupo, hay una idea, digamos, que es importante, digamos, transmitirla. Un SIG no es QGIS, ¿sí? No es necesario no es necesario tener conocimiento sobre QGIS, Quantum GIS, ArcGIS para trabajar en SIG, ¿sí? Por supuesto que uno exponencia, digamos, ¿no? la realidad, pero un mapa de Google Maps es trabajar en esta clave, ¿sí? Un SIG se forma, digamos, no solamente por la herramienta de cuánto, se forma principalmente por el equipo humano, ¿no? Principalmente por el equipo humano. Ahora, si yo tengo una tabla de datos bien estructurada, con las coordenadas de los datos, con una columna en la cual categorizo, etcétera, etcétera, bueno, se puede generar estos mapas. Este mapa en específico, acá les dejo links de una cátedra, digamos, en la que hace rato, digamos, vengo trabajando, que es la cátedra de medios expresivos y audiovisuales, de comunicación visual de la FADU, ¿qué es lo que hace? Es un equipo que trabaja en un proyecto, digamos, en el que estuve involucrado, que es un laboratorio de Ciudadano Transmedia, trabaja con las organizaciones sociales, ¿no? Aparte de realizar, digamos, los medios visuales de la organización, digamos que es una dinámica muy bonita, bueno, armamos este mapa. Este mapa es un mapa dinámico que lo administra la organización. Mi planteo, digamos, en este esquema, digamos, de cómo involucrarse en los procesos, ¿no? En los procesos, digamos, que están presentes en las localidades o en los procesos que están. Mi planteo, de alguna manera, siempre fue, o trato, digamos, de que sea este, ¿no? Si el sistema depende de mí, algo está mal hecho, ¿no? Si el sistema depende de que alguien cargue, digamos, de que yo tenga que revisar continuamente, digamos, una tabla de datos porque se cae, se rompen los vínculos, algo está mal hecho. Entonces, en ese sentido, digamos, si uno hace bien las cosas de manera prolija, establece, digamos, vínculos y estructura bien los datos en una tabla de Google Sheet, se puede hacer maravilla con esta plataforma de Looker Studio, donde uno puede generar informes o simplemente saber dónde están las cosas. Hay una realidad, que de la profesión, digamos, de la arquitectura, nosotros tenemos muy presentes las variables espaciales, que es importante, digamos, para manejar las políticas urbanas, las variables espaciales, pero no es algo, digamos, que tengan todas las disciplinas. Entonces, en esta clave, digamos, está bueno, digamos, vincularse, digamos, con ese rol. Entender, digamos, que un mapa de calor significa algo en términos urbanos, en términos políticos, digamos, puede significar algo, ¿no? Si quieren, armé 2 tutoriales. Este tutorial es, digamos, cómo administrar bien está en YouTube, creo que tengo 3 visualizaciones, así que es un poco largo, un poco aburrido, porque esto en realidad también, digamos, ¿no? O sea, ciencia de datos en carrera de grado es difícil.
Es difícil graduarse a los 18 años y querer estructurar, digamos, una tabla, digamos, como algo. Son carreras, digamos, de posgrado. Bueno, acá hay una tabla, un link, digamos, para manejar esto. Y después hay otro link que tiene que ver con la georreferenciación de manera masiva de datos en Google Maps. Entonces tengo una tabla, la estructura en función, digamos, de algunas pautas que veo acá. Si quieren, se fijan, digamos, en YouTube, otras. Y ya con esto, digamos, se puede hacer dulce en muchas realidades, ¿no? De dónde, o sea, no tenés que cargar uno a uno, ¿no? Los puntos en un mapa, sino si tengo una tabla, la puedo vincular a un loop de estudio, genero un Google Maps, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto ya es en el contexto en el que vivimos, ¿no? En el contexto de esto, Smart Cities, Urban Eye, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una... yo quiero eso, bueno, es gratis, David. Así que ahí están los links, después le paso esta presentación. Ahora, vamos a la parte de análisis, ¿sí? Esto hasta ahora, digamos, fue mucho roleamiento, análisis. Este mapa de la ciudad de Santa Fe, que es un análisis muy simple, digamos, en términos muy simples, es cotidiano verlo, los mapas de calor, ¿sí? Ya forma parte de la jerga de muchos. Ahora, esto es un análisis realizado a partir de 41.000 locales comerciales de Santa Fe. Luego, digamos, trabajando en la gestión, puedo acceder a los datos después, digamos, de ciertos eh, procesos, digamos, ¿sí? Pero antes me habían pasado, y acá, digamos, también, esto fue como mi prueba de fuego, ¿no? Me pasaron, digamos, un Excel con cerca de 40.000 filas de locales comerciales, todo muy mal estructurado, y ahí empecé, digamos, un trabajo que me llevó cerca de 2 años estructurado. y que nadie me pidió, digamos, ¿no? Pero bueno, eso, comentario al margen. Ahora, este trabajo, digamos, de mapa de calor, bueno, si uno mirase, digamos, desde la gestión, desde la planificación, ¿qué quiere decir esto? Acá hay más comercios, ¿no? Acá hay más comercios. ¿Qué significa que hay más comercios? Significa que acá se encuentra una centralidad urbana, en gran medida, ¿no? Una centralidad urbana tiene en su génesis, digamos, la idea, la cuestión del flujo, digamos, ¿no? Cuanto eh, más comercios hay, más usos terciarios hay, bueno, hay más flujos de personas. Ahora, si uno mirase de manera política este plan, si uno mirase desde la gestión de la política urbana, ¿no? Pensar en que en este punto tengo muchas personas. Si yo empiezo a invertir desde esta lógica de las centralidades urbanas, a partir de un análisis vinculado a la ubicación de las cosas en el espacio, voy a estar favoreciendo más gente, ¿sí? Por el flujo que supone esto. Por supuesto, digamos que hay ciertas realidades, ¿no? Como el oeste de la ciudad, etcétera, que tiene que ver, digamos, con la política, digamos. Pero esto digamos, una variable, digamos, que tiene su escala de alguna manera, ¿no? Su profundidad. Uno puede acercarse a un barrio, digamos, y hacer un análisis de centralidad urbana en esta clave y decir, bueno, qué calle voy a pavimentar en este barrio? ¿Qué variables? Porque, digamos, si hay locales comerciales en la calle que estoy pavimentando, no solamente se supone, digamos, que hay más flujo de personas, sino también hay parcelas o hay propietarios que pueden pagar eso, ¿sí? Entonces, la lógica esta del análisis empieza, digamos, dotar de sentido a las políticas, ¿no? En base al conocimiento empírico. Esto es un análisis realizado a partir de fotogrametría, eh, que después, para no demorarla demasiado a la charla, digamos, ¿no? Pero donde se detecta la presencia de árboles en el espacio y se analiza qué porcentaje de esos árboles corresponde a la propiedad privada y a la propiedad pública. Uno puede plantear políticas en esa clave, ¿no? Decir, bueno, tengo una reducida, digamos, cantidad de vegetación en tal barrio. Bueno, ¿dónde? ¿En el espacio público o en el espacio privado?
Estos son análisis de detección de isla de calor. Quiero ver cómo voy con el tiempo. Son análisis de isla de calor, ¿sí? Donde da cuenta, digamos, donde acá tenemos la imagen, digamos, ¿sí? Y acá después empezamos a analizar la imagen. Es decir, bueno, ¿qué zonas específicamente hay más calor? ¿No? ¿Cuáles son los valores más recurrentes? Esto es NDVI, presencia de vegetación. Todas estas bases de datos, muchas de estas fueron capturadas a partir de Google Earth Engine, ¿sí? Y después la programación realizada con RStudio. NDVI. NDVI, digamos que acá les dejo el gráfico, digamos, qué significa, ¿no? Pero es índice de vegetación de diferencia normalizada, que básicamente a partir de imágenes satelitales y detección remota, uno puede, a partir de análisis de bandas de imagen, ¿no? Color rojo, etcétera, infrarrojo, uno puede detectar, quienes han estudiado el tema, que han descubierto esto, que se puede detectar la presencia de vegetación. ¿De qué forma, digamos? ¿No? Y acá lo grafico de manera sencilla, ¿no? El rojo es el color complementario al verde, ¿no? Entonces, por lo tanto, si hay una vegetación saludable, voy a tener menos presencia de rojo, ¿sí? Por lo tanto, voy a leer menos rojo. Si tengo las hojas con moléculas de agua, voy a reflectar más la banda infrarroja. Entonces, por lo tanto, si tengo color rojo bajo y tengo una alta refracción del infrarrojo, voy a tener una presencia de vegetación alta, ¿sí? Esto es un poco, digamos, rápidamente explicado, digamos, qué es el NDVI. Y bueno, se ve, ¿no? Se ve un poco lo que mostraba antes, digamos, de Tripedia, ¿no? Hay como un correlato a partir de una imagen satelital, ¿no? ¿Qué zonas de la ciudad están con menos o mayor presencia de vegetación? Este es el volumen construido. Misma clave, ¿sí? Misma clave. Imagen satelital a partir de fotogrametrías, de estudios fotogramétricos que están disponibles, ya, digamos, uno puede acceder a este dataset. Este es el link, acá les dejo el link del dataset específico, ¿sí? Acá igual. Este es el link para acceder al dataset y encontrar este NDVI rápidamente. El histograma de valores, ¿sí? Se ven, digamos, es muy interesante este pico, digamos, ¿no? Cómo hay, ¿esto qué quiere decir el histograma? Es la cantidad de polígonos que fueron detectados con este volumen construido. Entonces, si uno pensase una política urbana, ¿no? Una política, es decir, bueno, si yo me centro en las densidades o genero una política específica para las densidades que tienen este valor, voy a generar una política que va a marcar la mayor cantidad de porcentaje de la ciudad, para este valor específico, no para este, digamos, que está en valores de densidad muy altos, o este que está o este es bajo, ¿no? Este es bajo. Entonces, si genero bajo y estos dos valores, ya puedo generar una política bien orientada a un volumen construido específico. Y estas relaciones, digamos, múltiples, ¿sí? Donde la isla de calor, esto no tenía gráfico antes, ¿sí? Pero estos son gráficos de regresiones lineales que tienen su complejidad. Quien está en el tema y me está escuchando, yo lo veo acá y me duele un poco, porque la regresión lineal en estos casos, digamos, no se está ajustando al modelo, de alguna manera está simplificando el modelo, ¿sí? Pero de alguna manera yo puedo hablar rápidamente sobre esto. Bueno, ¿qué es lo que dice esto? A mayor temperatura, menor presencia de vegetación, ¿sí? Cuando aumenta la temperatura, disminuye la vegetación, el NDVI. Cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen construido. Entonces tenemos esas variables. Si queremos, digamos, reducir si queremos reducir la isla de calor urbano, bueno, ¿qué variables tenemos que tocar? ¿Qué tenemos que pensar? ¿La vegetación o el volumen construido también? Y esta es la relación, una regresión múltiple que pone las dos variables en juego, ¿no? Esto es NDVI, esto es volumen construido y esta isla de calor. Y se ve claramente, digamos, que hay una dispersión, digamos, que tiene una cierta correlación entre las cosas, ¿no? Entre el volumen construido y el NDVI tienen relación entre sí. Hay una vinculación entre la vegetación y aquello que construimos, ¿no?
Este es un análisis realizado en la ciudad de Roldán. Y esto es también, digamos, poner un ojo, digamos, sobre qué está pasando en nuestras ciudades en relación al ecosistema, digamos, ¿no? Esta es una imagen de Roldán, aproximada de 1975, 1980. No encontramos bien la, la, la fecha, digamos, de esta imagen satelital, pero aproximadamente es, ¿sí? Se ve esta ciudad. Y esta es Roldán y Funes, que está en el área metropolitana de Rosario, actualmente. Uno a simple vista puede ver que hay más vegetación en la de abajo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El análisis, digamos, ¿no? Análisis de vegetación, de NDVI. Se analiza el NDVI de 1975 y se analiza el NDVI de 2020 y efectivamente hay más vegetación en el área urbanizada de Roldán desde 1975 a la fecha. Entonces, esta lógica, digamos, de que de alguna manera, digamos, la biodiversidad se ve afectada por la ciudad, hay que considerarla. Por supuesto, digamos, están las especies nativas, las especies exóticas, que hay todo un mundo de discusiones ahí, ¿no? Pero es indudable, digamos, que por lo menos en esta imagen, ¿no? En esta clave decir que las ciudades es quizás la oportunidad de la restauración ecosistémica. Es el lugar, digamos, donde puede haber una restauración ecosistémica de alguna manera. Entonces, este es el volumen construido. Desde Roldán, acá vemos que el volumen construido aumenta y la vegetación también aumenta. Entonces, en función del gráfico anterior, digamos, ¿no? Que veíamos, ¿sí? La relación entre NBI y el calor. ¿Qué está pasando? Bueno, estos datos son interesantes, digamos, profundizar y seguir, digamos, investigando, digamos, ¿por qué está pasando esto? Digamos? ¿Por qué en el área central? Entonces, es quizás, digamos, apuntar, digamos, a pensar un volumen construido en específico, ¿sí? Que voy pasando más rápido. Este es un análisis de vegetación también del área de la ciudad de Santa Fe. Esta es la zona de la laguna Setúbal, ¿sí? Esto es 2019 y esto es 2020. Estas son los datasets que a partir de lo cual se produjeron. Se ve acá, en este margen, claramente un aumento de la vegetación, ¿sí? Por lo cual, digamos, en la Dirección de Infraestructura Verde, digamos, en la que participamos junto con Pablo Charela, María José Hilari y Milagro Cáceres, obtuvimos un premio de preservación de este espacio acá, que uno lo puede ver claramente a partir de análisis, ¿no? De estas herramientas, puede darle valor, darle peso. No es lo mismo decir, tengo una imagen, acá veo más verde, ¿no? Que decir, no, estoy aumentando, digamos, en estos valores, digamos, el índice de verde. Que en términos, digamos, de comunicación, porque ¿cuál es la enseñanza atrás de esto? Digamos, hubo muchísima discusión atrás de dejar crecer la vegetación nativa en la vera de la laguna. Muchísima, digamos, repercusión política atrás. Entonces, mucho se trata, digamos, de comunicar, ¿no? Poder comunicar las ideas. Entonces, en esta realidad, digamos, traigo este dibujo, también para frenarme un poco, digamos, lo puse para bajarle un poco ahí los decibeles. Acá tienen un link, ¿sí? A un video que lo usa mucho un profesor, se llama Roberto Caguano, que es Potencia 10. Es un video, digamos, que analiza, que se acerca, digamos, a la mano y se aleja, ¿no? Mostrando de alguna manera la escala, ¿no? A la cual uno puede medir, donde está mirando, digamos, una pareja comiendo y después se aleja, digamos, del parque y ve, digamos, el universo y la galaxia. Y luego de manera inversa, uno se acerca y ve la mano y ve los átomos de la mano. O sea, ¿por qué traigo esto? Porque muchas veces, digamos, la mirada, digamos, desde la ciencia, desde el científico, digamos, el análisis, yo creo que es importante darle un salto, digamos, a esta mirada de ver, ¿sí? Bueno, no están dando el video, bueno, no importa. Está acá el dibujo.
Eh, ¿cuál es el planteo? ¿Sí? El planteo es más que una cámara, digamos, que se acerca y se aleja, digamos, la realidad de la cual uno analiza las cosas es como un bungee jumping, digo yo. Un bungee jumping en la clave de que uno está lejos y uno se acerca, pero indefectiblemente la soga en algún momento, digamos, se vuelve estable. Está estable, digamos, y mi manera de ver, digamos, esa estabilidad es la escala humana. O sea, nosotros podemos alejarnos todo lo que queramos, podemos acercarnos todo lo que queramos, analizar los datos, pero no podemos perder esa realidad, digamos, de la escala humana, que también es una escala humana del mundo del empirismo, del pastiche, etcétera, que también, digamos, es válido, y es válido pensarle en análisis de la realidad en esa clave. ¿Sí? A partir de ese planteo, traigo estos ejemplos. Estos casos, estos son análisis de técnicos, ¿no? Disciplinares, de análisis de proximidad de la ciudad de Santa Fe, de espacios públicos, alfabetización, etcétera, ¿sí? Hechos en casa. A partir de un encuentro de artistas, la idea fue llevar estos planos al encuentro de artistas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, digamos, con esta? ¿Qué es lo que se ve, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede analizar de esto que estoy presentando? Ahora, en esta clave de, de, del conocimiento empírico que plantea Sartori, ¿no? Es desastroso, que no es acumulable ni comparable. El planteo fue hacer lo siguiente, ¿sí? Esta fue la lógica de un taller de mapeo que hoy por hoy, digamos, ya llevan más de 30 eventos diferentes, en lo cual acá se genera, digamos, a partir de una lámina transparente, se trabaja arriba de un plano y se grafica, digamos, qué es lo que se ve. Por un proceso de digitalización, se le saca foto, ¿sí? Se limpia la imagen, se le saca el fondo, luego se lo transforma en capa raster, una capa, digamos, que se utiliza en QGIS, ¿no? Una herramienta SIG, que es, los píxeles tienen coordenadas cartográficas, básicamente. Tienen coordenadas cartográficas y a su vez tienen datos. Por lo cual, ¿cuál es el dato? El dato que yo tengo es un taller de mapeo. Ahora, yo esto lo puedo compartir. O incluso puedo hacer exactamente el mismo mapeo un año después y ver cuál es la mirada, digamos, empírica o la mirada, digamos, desestructurada sobre la realidad que estoy mirando, que estoy viendo, ¿sí? Y el mapeo, digamos, se puede apilar. Y aparte, digamos, que generan resultados estéticos muy interesantes. Ahora, una de las variables, digamos, ¿no? que entran en conflicto. Muchas veces este dibujo, digamos, se llama Esquivando Noé. Los arquitectos solemos tener un complejo que se llama el complejo de Noé. Queremos salvar a todos metiendo un arca que se llama forma urbana. No todo es espacio, ¿no? No todo es espacio, ¿sí? No todo tiene que ver, digamos, con lo espacial. Ahora, los mapeos funcionan, digamos, de alguna manera como los monstruos, ¿no? Los monstruos marinos, se los llamo, digamos, ¿no? Es decir, bueno, que usen las partes, digamos, que no tienen que ver que no necesariamente tienen que ver con el espacio, y úsenlos para dibujar sus propios monstruos, ¿sí? Para redactar, digamos, cosas, escribir relatos que no tienen que ver con el espacio. Y lo otro, digamos, es este dibujo que también lo traigo mucho a colación, que es yo con mi abuela me pasaba horas hablando de urbanismo y de arquitectura, y mi abuela no era arquitecta. Pero el conocimiento sobre el urbano está en lugares más cotidianos, ¿no? O sea, en realidad. Entonces, está bueno tener la apertura, digamos, mental para dar lugar, digamos, al conocimiento que se tiene sobre la ciudad, independientemente del conocimiento técnico, ¿sí? Este es un taller de mapeo que se realizó con el equipo de infraestructura verde de la ciudad de Santa Fe. Estos eran los encargados de hacer el mantenimiento urbano de la ciudad. Ahora, ¿dónde mantenía? No había estructura de datos. No había. O sea, había una, pero estaba muy desestructurada, estaba toda solapada. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo un taller de mapeo participativo. Por sector, por zona, igual, digamos, que con el artista, se fue dibujando, digamos, el polígono al cual se hacía referencia. Y posteriormente, armando, digamos, un GIS con código, cada uno del espacio tiene su código. Entonces, el conocimiento empírico se puede llevar, digamos, a la práctica de muchas formas. Se puede llevar al conocimiento científico, existe la posibilidad de la construcción de conocimiento, ¿sí?
Y esto, digamos, son los pasos posteriores, ¿no? Que tienen que ver, digamos, con la gestión, digamos, ¿no? Es decir, bueno, se puede controlar, una vez que yo tengo estructurado el dato, que tengo estructurado la base de datos y genero, digamos, los vínculos, bueno, se genera una plataforma para hacer un control de avance a tiempo real, ¿no? Sí, bueno, corté este pasto, fui a cortar acá, bueno, a partir de una fórmula de degradación, se generó un sistema, digamos, que decía, bueno, hace 15 días cortaste, tu espacio está en rojo, tenés que volver a cortar. Donde la planificación, digamos, que muchas veces la planificación genera grandes problemas, digamos, ¿no? Te hago un diagrama de Gantt que después no respeto, porque funciona mucho así. Se pasan horas y horas, digamos, haciendo un diagrama de Gantt y después el diagrama de Gantt se desarma, digamos. Entonces, a partir de la lógica de la captura del dato, elimino del diagrama de Gantt y genero fórmulas de degradación donde te dicen que cortar. Elimino, o sea, esta búsqueda de, incluso también esto, ¿no? Te saco tareas, no te sumo tareas, te saco tareas. Porque hay tareas, digamos, que lo va a asumir otro, que es un cerebro inteligente, llamémosle, un cerebro artificial. Este mapa tiene, a diferencia del YouTube de Google Sheet, que tengo 3 visitas, este tiene 26.000. Así que este está un poquito mejor. Pero se ve, digamos, que ha funcionado, digamos, en términos de comunicación, pero comunicación principalmente interna, ¿no? Es decir, ¿dónde tengo que ir a cortar? ¿No? ¿O quién es el responsable de esta área? ¿No? Porque los roles iban cambiando, ¿no? Este es otro mundo, de vuelta, digamos, con Looker Studio, ¿sí? Luego de procesar, ya paso, digamos, a la etapa de gestión, ¿sí? Luego de procesar, digamos, y trabajar con varios procesos de modernización en diferentes áreas de la MUNI, que fue mucho esto, ¿eh? Agarrar un Google Sheet y estructurarlo y subirlo a Looker Studio, vincularlo con Looker Studio. Se generó un tablero de control para la Secretaría de Infraestructura y Gestión Hídrica, donde cada área tenía su pestaña, ¿sí? Hay quienes, digamos, secretarios, digamos, directivos, etcétera, directores, podían ver, digamos, el avance de sus cosas en una plataforma de visualización. Que incluso, digamos, también se generaron plataformas de visualización para los propios operadores que cargaban los datos. Para que la información, digamos, uno carga el dato y tiene que ver, digamos, tiene que verlo, no cargar, digamos, aquí en la nube de Úbeda, digamos, nunca veo. Entonces, que se visualice que a quien que carga también puede haber la información. Ahora, pasamos a la etapa de plan. Esta es la realidad, digamos, en la que convivimos, ¿sí? Que un poco lo comenté rápidamente, este diagrama de Gantt, digamos, que continuamente se está rompiendo. Carlos Mato habla de cómo hay un traspaso de la planificación a la gobernanza, ¿sí? Que se deja, digamos, de planificar para planificar a futuro, planificar para el desarrollo, para gobernar el crecimiento, ¿sí? Gobernar, digamos, recursos que muchas veces no son propios, son de otros. Entonces, esta realidad en la cual la planificación empieza a cubrir un rol, por momentos, digamos, secundario o muy indeciso, bueno, está bueno pensarnos ahí. No negar, digamos, no negar, decir, están haciendo las cosas mal. En realidad, que esto me lo dijo una socióloga a mí, dice, la gente tiene muy buenas razones para hacer lo que hace. ¿Sí? Están tirando basura al reservorio. No, hay que educar. No, la gente tiene buenas razones para tirar. Es atroz, digamos, lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hay razones de por qué el Estado que no está presente, ¿sí? Digamos, no es solamente voy a educar o voy a... No, hay que educar sobre la planificación urbana. Bueno, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué la planificación se pasa a la gobernanza? ¿Por qué se destruyen los diagramas de Gantt? ¿Por qué no sirven los diagramas de Gantt? Y en esa clave me quedo con esta frase, digamos, que a mí me da tranquilidad de alguna manera, digamos, porque si no es todo catastrófico, digamos. Pero François Ayer plantea la planificación en general y la planificación urbana en particular pertenecen al ámbito de la necesidad, de la carencia, y siempre se han presentado como reductores de incertidumbre, ¿sí? Entonces, a mí me gusta ver mucho la planificación en esta clave, como mecanismos que puedan reducir la incertidumbre del manejo, digamos, y del futuro de nuestras ciudades.
cómo reducir la incertidumbre. No cómo hacer un plan urbano maestro, digamos, que incluso puede ser muy, no tuve la oportunidad de hacerlo, puede ser muy bonito, ¿no?, hacerlo, pero es algo, digamos, a lo cual es difícil llegar. Incluso a veces cuando se llega, se hace, se realiza, luego quienes toman, digamos, quienes gobiernan no toman el plan maestro, digamos, ¿no? Es bonito, dice David, bien. ¿Sí? Entonces, está bueno pensarse acá, digamos, y pensar como esta realidad, digamos, que es la que tenemos, no pensar en otras. En esta clave, digamos, planteo este siguiente proyecto, ¿sí? A ver, ¿cuál es la lógica? ¿Sí? Es un esquema, digamos, planteado para el plan de infraestructura vial por la ciudad de Santa Fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué calle pavimentar? ¿No? La pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué calle pavimentar? ¿Cómo pavimentar? ¿Qué calle mejorar? Entonces, la lógica es esta, ¿no? Tengo X cantidad de calles, tengo muchas calles en la ciudad y tengo que seleccionar cuál pavimentar. ¿Qué está de selección? Ahora, ¿qué es lo que podemos otorgar nosotros? ¿Sí? Cualidades. Cualidades, pero que no van a permitir, no va a ser, digamos, como una inteligencia artificial de esta va a ser la calle que tengas que pavimentar porque estas son las mayores cualidades. No es tan lineal, pero así al menos sirven para reducir la incertidumbre y sirven para poder pensar la realidad, digamos, que estamos proyectando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se plantea acá? Una selección, ¿no?, de calles a los cuales, por lo general, funciona mucho así. No es que están todas las calles, ¿no? Vamos a pavimentar, no sabemos qué pavimentar. Por lo general, ya hay predefinidas ciertas calles para pavimentar, por lo general. Bueno, de esa selección, de esa preselección, ¿qué tiene que ver con variables políticas? ¿Qué tiene que ver con redes sociales? ¿Qué tiene que ver con muchas variables? Bueno, vamos a cualificar esas calles, ¿sí? A partir de locales comerciales, cuántos colectivos están pasando, cuáles son los edificios de interés cercano, cuáles son los espacios públicos, cuánta población hay en esa calle, qué dice el reglamento urbano en esa calle, ¿no? Qué dice, digamos, cuál es el futuro planteado en el plan de esa calle. La sintaxis espacial que yo voy a hablar de aquí a poco, que tiene que ver, digamos, con la red de calles. El banco de proyectos. Tengo un proyecto ya hecho. Porque esto pasa mucho, digamos, ¿no? En este mundo, digamos, en el cual los datos no están estructurados, gran parte de lo que no está estructurado y tampoco se comparte es las cosas que ya están hechas. En ese mundo es el banco de proyectos. Las cosas, los proyectos que ya están hechos, muchas veces no se conocen. Entonces, para esto, digamos, fue mucho en prolijar, digamos, el banco de proyectos, o por lo menos darlo a conocer, ¿no? Es decir, ¿dónde ya hay proyectos hechos? ¿Por qué? Porque es el recurso económico del Estado. Es el Estado que se le ha pagado para hacer un proyecto y el hecho, digamos, que no se termine ejecutando, es, digamos, gran parte, digamos, es el Estado, digamos, que pierde, ¿sí? Es la sociedad, digamos, en definitiva, que pierde, digamos. Entonces, traigamos el banco de proyectos, ¿no? Pongámoslo en la mesa, digamos, qué cosas ya están hechas, el estado de calles, está pavimentada, etc. Si hay hogares con hacinamiento, ¿no? Y acá empezamos a ver, digamos, que el modelo, que esto, digamos, en lo que en definitiva, digamos, el modelo de cómo estructuramos el dato, uno puede decir, bueno, yo voy a agarrar a los locales voy a cualificar, bueno, si tiene hogares con hacinamiento, a los hogares con hacinamiento le voy a poner el doble, por dos, digamos, porque me interesa pavimentar mayores lugares que tengan hacinamiento. Ahora, si tengo dos sectores de la ciudad, dos calles que tienen igual cantidad de población con hacinamiento, y en una tengo más locales comerciales, voy a tener más flujo de personas, voy a tener más gente para pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se empieza a pulir. Ahora, ¿cuál es la siguiente, digamos, ¿no? Filtrar. ¿Filtrar en función de qué? Hay banco de proyectos, hay proyectos hechos, ¿sí? ¿Qué plantea el ROAD? ¿Qué plantea, digamos, el plan maestro? ¿Sí? Sobre esta selección principal, inicial. ¿Sí? Y esto es clave, ¿sí? Pensar en procesos y no en productos. ¿Por qué? Porque hoy se plantea una selección, mañana se plantea otra selección, pasado se plantea otra selección. Entonces, digamos, mucho de la planificación pasa por esto, digamos, el Gantt se va rompiendo, o la selección, digamos, entonces, si uno pensase, digamos, más en el código a partir de programación que hace la selección, bueno, ahorra un gran paso. Este es el código, este es RStudio,
así aburrido ahí. Me decían, mi compañero de oficina me dice, otra vez vos con las pantallitas y los colores raros. Siempre estoy con esto. Y este es el plan, ¿sí? Donde tenés una traza cualificada, ¿sí? Ahora, cambian la traza, cambian la selección, yo hago correr el código y en 5 minutos más o menos está, digamos, la cualificación. ¿Sí? Ya es, digamos, el roleamiento, el análisis, digamos, empiezan a cubrir otro rol. Esto es otro ejemplo de plan que tiene que ver con el plan de deforestación de la ciudad de Santa Fe, NDVI, ¿no? Es decir, bueno, tengo presencia de vegetación. ¿Dónde voy a forestar? ¿Donde ya tengo NDVI? ¿Yo tengo NDVI alto? ¿O voy a forestar en los lugares que tengo baja presencia de vegetación? Este trabajo fue realizado con Milagros Gasser, mi ingeniera agrónoma. Y a partir de acá se planteó, digamos, el trabajo de cuadrillas, ¿no? De dónde ir a plantar. O digamos, este es el plan de poda y de mantenimiento de luminarias urbanas. Ahí empieza a ver el cruce, digamos, ¿no? Es decir, ok, no damos basto con la poda, no damos basto con la poda, no damos basto con la luminaria tampoco. ¿Dónde arreglamos? ¿Dónde trabajamos? ¿No? Bueno, crucemos los lugares donde hay reclamos de poda, crucemos los lugares donde hay reclamos de luminaria, veamos qué cantidad el flujo de personas que hay, cuántos habitantes, cuántos locales comerciales, etcétera, etcétera, y tracemos un plan para ir a trabajar, digamos, en eso. A partir del cruce de datos, se arma un diagrama de Gantt, ¿sí? Porque siempre, digamos, o sea, muchas veces terminan las cosas en eso, ¿no? O sea, por más, digamos, bueno, a veces se necesita para comunicar o incluso, digamos, para dar tranquilidad a quien gestiona la cosa. ¿Y qué más? Estas son las plantillas de la cuadrilla operativa. Pensar también en esa clave, digamos, cómo la cosa termina decantando, digamos, en alguien que literalmente va y poda o va y arregla la cosa. Y acá con esto voy cerrando, digamos, en realidad termino, digamos, de formular una última idea vinculada con el plan. Hay una realidad, digamos, en la que muchas veces, digamos, pensamos en el hardware, ¿no? Pensamos en el edificio y nos olvidamos del software, nos olvidamos del humanware, nos olvidamos del network, nos olvidamos de la vinculación de las cosas entre sí, ¿sí? Acá me voy a centrar en el network, ¿sí? En la red. Este planteo, ¿sí? Que es un poco complejo ahí a la vista, pero es muy interesante en términos espaciales. Bill Hiller es un teórico, digamos, no recuerdo si él fue arquitecto o no, pero presenta una hipótesis, una teoría, digamos, que se llama sintaxis espacial, que dije que le iba a comentar ahora. Sintaxis espacial habla de los comportamientos espaciales de las ciudades. Perdón, los comportamientos humanos sobre el espacio. Me corrijo. Los componentes humanos sobre el espacio, donde puede ser traducido, digamos, a la arquitectura, como sea, a la ciudad, a la región, etc. ¿Sí? Él plantea, digamos, que de alguna manera no nos comportamos de manera tan caótica como parece. ¿Sí? Es decir, las reglas, digamos, de juego tienen cierta lógica. Una de esas lógicas es la lógica topológica, que es la que se ve acá. La lógica topológica tiene que ver con la configuración del espacio y cómo los espacios se vinculan entre sí. Acá un gráfico sencillo. ¿Sí? Sí, bueno. Tengo dos espacios, uno y uno. Uno y uno, estos dos espacios se están conectando. Ahora, yo para llegar de este espacio a este, tengo un salto. ¿Sí? De este espacio a este, tengo un salto. ¿Qué es lo que muestro acá? Tengo dos espacios, ¿sí? La profundidad total de mi configuración es 1 más 1, igual a 2, y la segregación, que es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor, es 1. ¿Sí? ¿Sí? Doy un salto y un salto. Esto es profundidad total 2. Ahora ¿sí? Voy con tres espacios. Son 3 nodos. Para llegar de acá al resto de los espacios de mi configuración, tengo que saltar 2 veces. Salto una y salto 2. ¿Sí? Si estoy en este espacio, tengo que saltar 3 veces. ¿Por qué? Porque voy una hacia el medio,
y una, dos hacia el extremo, ¿sí? Entonces tengo total n, profundidad total 8, que es 3 más 2 más 3 igual 8, y la segregación es el valor mayor dividido el valor menor, 1,5. ¿Sí? Esto para explicar rápidamente. Ahora, acá se vuelve interesante la cosa. Yo tengo 5 nodos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Todos los espacios importan. Si yo saco un espacio, está claro acá, ¿no? Meto un espacio más, el valor total cambia, la segregación total cambia. Y no solo importa, digamos, la cantidad de espacios que tengo, sino cómo están configurados. Por ejemplo, tengo este espacio acá, me da el valor menor 4, el valor mayor 7, ¿sí? Bajo la misma lógica. Cantidad total de nodos, 5. La profundidad total, 32, y la segregación, que es el valor mayor, y el menor, 1,75. Ahora, si lo pongo en lineado, ¿qué es lo que tengo? Tengo un sistema que está menos integrado. Así que tienen, ¿por qué? Porque pasa de 32, la suma de todos sus valores da 40. Ahora, tengo un sistema que tiene menos segregación. Es muy interesante en términos espaciales esto. Es decir, ok, las ciudades concéntricas, las ciudades que están, digamos, centradas en un centro, digamos, tienen mancha de aceite, tienen más segregación que aquellas que tienen formas lineales. Por eso, digamos, es muy interesante la lógica esta, digamos, de las ciudades con sus radios, digamos, de avenidas, ¿no? Porque empiezan a comportarse de esa manera, ¿no? A partir de una lógica, digamos, del espacio. La hipótesis es que los lugares que están más integrados, por lo general, son los lugares que tienen mayor flujo de personas. Donde ahí se compara, digamos, con, por ejemplo, locales comerciales, etcétera, ¿sí? Esto es análisis de sintaxis espacial de Santa Fe. ¿Sí? ¿Cuáles son los lugares, digamos, que están? Acuérdense, digamos, no está cruzado acá, capaz que debería estarlo, pero comparado con el de locales comerciales, los patrones, digamos, son muy similares. Como para que tengan una idea, digamos, de la utilidad de este sistema se usa mucho se ha usado para la arqueología, para entender, digamos, dónde cavar los pozos. Porque si uno analiza el patrón espacial, digamos, de un servidor arqueológico, los lugares que están más integrados, por lo general, son los lugares que tienen más restos. Esto es Argentina. Fíjense los datos, no está falseado. Buenos Aires es la ciudad, digamos, que tiene más integración del país. Después está la vinculación con Rosario, Córdoba, Mendoza. Y después de manera más micro, ¿no? Esto tiene que ver, digamos, con el radio de alcance del análisis de la configuración. A partir de estos análisis uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si yo pongo una cuadra nueva, digamos, pongo una calle nueva? ¿Cómo me está cambiando la configuración del espacio y cuál es el potencial y la predictibilidad? ¿Sí? Este es un proyecto realizado del Paseo Galicia en la Avenida Santa Fe, un proyecto que tuve la suerte de coordinar junto con Ignacio Milésimo, Maribel Medina y Ricardo Balbi, en el cual la idea era hacer un paseo central. El planteo era, ok, tenemos que pasar el colectivo por alguna de las calles que atraviesan. ¿Sí? El cruce peatonal, ¿sí? el cruce entre el cantero se elevó. Entonces había que estudiar, digamos, cuál había que bajar, cuál había que dejarlo a nivel de calle. En parte se usó sintaxis espacial para ver, digamos, qué calle de las que atraviesan el sistema, acá dejé solamente las de mayor valor, cuáles son las que atraviesan el sistema que tienen un grado de sintaxis espacial mayor y por lo tanto tienen mayor potencial de atravesamiento por vehículos, no la realidad actual, sino el potencial en función de la configuración existente, y en base a eso digamos, mucho trabajo junto, digamos, con equipos de movilidad, etcétera, y otros grupos más, ayudó a pensar sobre qué calle, qué paso a nivel, cuál hacer a nivel de cordón y cuál hacer a nivel de pavimento. Este es el proceso de diseño, digamos, esto hablaba, este paso a nivel. ¿Sí? Por supuesto, el proceso de diseño es muy complejo, digamos, ¿no? Lo traje, digamos, para mostrar, digamos, la cantidad de variables, digamos, que por ahí entran en juego. ¿Sí? Y esto para ir cerrando como último ejemplo,
un proyecto de un parque que realizamos junto al estudio que trabajamos con mi familia, esto en la localidad de Comayo. ¿Recuerdan ese plano que mostraba de Nexel al principio? Bueno, esto es un análisis de sintaxis espacial de Comayo para ver qué calle era la principal y se estaba pensando sobre qué calle hacer el ingreso al pueblo, a la ciudad. Entonces se vio que esta calle es la que tenía mayor valor de integración. Por lo tanto, era la que, si uno genera, digamos, el ingreso ahí, si uno continuase, tendría, digamos, coincidencia con los procesos actuales. Y de hecho, digamos, acá, en este punto, eran donde se empezaron a hacer muchos equipamientos nuevos, en parte el parque, otros más. ¿Sí? Y ya para ir cerrando, ¿sí? Dando un cierre a esto, esta historia me gusta mucho la historia de Cecilia Jiménez, el ese homo, no sé si lo han escuchado, ¿sí? Ese homo, la señora intentó restaurar, o restauró, digamos, el cuadro, una pintura, un óleo, en la iglesia de Borja, y bueno, fue esto, ¿sí? Que fue de una vez me reír, muchos memes atrás, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Gracias, digamos, a la intervención de Cecilia, la ciudad de Borja se llenó de turistas. Se llenó de turistas. Digamos, y uno conoce Borja gracias a Cecilia. Y yo lo que pienso, digamos, mucho con inteligencia artificial, ciencia de datos, jamás iba a predecir esto. No era imposible predecir esta realidad. Era imposible predecir el ese homo de Borja de Cecilia. Entonces, podemos, digamos, cargar los modelos, pero el caos, la entropía, el azar forma parte de nuestras realidades urbanas y hay que saberlo. Hay que saber, digamos, poner, poner distancia. ¿Sí? Entonces, vimos esta triada, elementos, análisis y plan. Hablamos sobre enfoques que tenían que ver con lo urbanológico, hablamos de enfoques que tenían que ver con lo urbanístico, comunicación interna y externa, la planificación. Un poco repasamos esta, digamos, ¿no? Que fue la pauta de la charla. Las ideas que fueron surgiendo, ¿no? Pensar en procesos más que en productos, pensar en la interdisciplina, pensar, digamos, en el conocimiento cotidiano, pensar en las diferentes escalas del abordaje del análisis, pensar en el caos, en el azar, en la red y en el cruce y lo diverso. Y ya como último dibujo les dejo este que empecé, digamos, de hecho, comento de una confesión, digamos, no sé por qué, ¿no? Pero cuando Andrea me dice, che, vení a una charla, empecé a hacer este dibujo, digamos, de manera, como una vorágine, como si fuese la cosa, y de hecho fue lo último que hice, digamos, lo que terminé hace poco. Especie de espacios de espejos y esponjas, ¿sí? Cerca del 2010 tuve la suerte de hacer un intercambio en Sao Paulo. Ahí unos profesores suizos me invitaron a conocerlo a Pablo Méndez Rocha, que es un arquitecto que ganó el premio Pritzker, que digamos como Nobel de arquitectura, digamos, para quienes están en el tema. Fue un momento, digamos, invaluable, hermoso, digamos, ese día, no sé por qué, me bajé del cole y me fui corriendo a casa, así, me bajé, corría, no sabía por qué. Al día siguiente fuimos al estudio. Es que ya, digamos, fue hermoso el estudio, ¿no? Hacia arriba se veía el Copán de un edificio de Oscar Niemeyer y abajo, digamos, una calle llena de prostitutas y de gente con el torso desnudo. Digamos, lo sublime y lo pintoresco se van a la mano, ¿no? En esa realidad, ¿no? Yo estaba frenético, le quería hacer una pregunta. Yo en ese momento estaba fanatizado con la idea de los espejos. O sea, me interesaba mucho, digamos, que mi rol, digamos, que mi trabajo tenga un fin social, ¿no? Entonces, si el arte, ¿no? Si el arte es un espejo de la cultura, de la época, de un lugar, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el espejo? ¿Qué pasa si
si nosotros cambiamos el espejo, como si fuese, digamos, si cambiamos el espacio público, podemos transformar, digamos, esa realidad. Está bien, digamos, ese planteo. Yo tenía 20 años, 19, digamos, estaba, no sé si estas preguntas, digamos, no sé si me hubiese hecho ahora, ¿no? Fue la idea, digamos, tenía como obsesionada, digamos, con eso. Y el tipo me dijo, ¿no? El arte no tiene otro objetivo más que ese. Me encantó, digamos. Eso sí, no hay una sola idea, hay muchas y la arquitectura sola no soluciona nada. Y después, este consejo que me dio, yo no recuerdo exactamente si estas fueron sus palabras, pero mi memoria perduraron por mucho tiempo y para mí fueron reales, ¿no? Entonces, me dice, te doy un consejo, no deberías tener ideologías tan marcadas. Cuanto antes te liberes de estas búsquedas, más va a ser por la sociedad. Esta segunda parte, estoy seguro que fue así, ¿sí? Cuanto antes te liberes, o sea, estaba como obsesionado, digamos, en tratar de ayudar, digamos, ¿no? En general. Entonces, esto me resonó mucho esta idea, digamos, ¿no? De no tengas ideologías tan marcadas. Con el tiempo, digamos, hablando con un amigo, me dice, cuando en realidad uno como es una esponja. O sea, no tener ideología, también una frase, digamos, canchera, digamos, que me dio, uno es una esponja, ¿no? Que tiene, sí, de alguna manera planteó esto, ¿no? Que uno tiene en la fuente, ¿no? Tiene ideas, y uno como esponja tiene la capacidad de exprimir, digamos, ¿no? Y exprimir las ideas y vivir, digamos, en ese mundo, ¿sí? Entonces, lo que me llegó es a lo siguiente, ¿no? Vivimos en un mundo en el cual nuestras ideologías, nuestras esponjas, nuestras fuentes, digamos, se chocan mucho. Estamos en permanente choque, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras ideas, digamos, por más que nosotros tengamos la capacidad de absorción y de exprimirnos, ¿no? Hay algunos, digamos, que tienen, digamos, su esponja más cargada o su agua, digamos, más acotada. Entonces tenemos este choque, ¿sí? Ahora, yo creo más en esto. Yo creo en la fuerza de las ideas. Me pareció importante traer esto, ¿no? Traer la fuerza de las ideas, porque las ideas sí se pueden compartir más fácilmente que las ideologías, ¿no? Uno puede tener diferentes ideologías, puede tener diferentes fuentes, pero la gotita es la misma, ¿no? Entonces, la posibilidad, digamos, de la gotita, en mi caso, digamos, mucho ha sido, digamos, esto de ciencia de datos y de estructuración de datos, ¿no? Donde por ahí, digamos, uno puede hasta, luego de compartir, puede empezar a compartir otras ideas. Y quizás la idea, la que más me gustaba era esta, la verla acá y nunca la pude compartir, pero puede interactuar. Y es importante, digamos, que a través de las ideas y el compartir podamos interactuar para poder, digamos, resolver muchos de los problemas que tengamos. Y cierro con esta frase, que desde Alfonso Alfaro, no encontré la fecha, dice, si lo nuestro es de muchos, ¿qué sentido tiene llamarlo nuestro? ¿Por qué desperdiciar un posesivo? Tal proyecto estético, que hace sobre un proyecto político, podría, llevándolo hasta su última consecuencia, ampliar el territorio vigente de nosotros, hasta que perdiera todas las pertenencias xenófobas por su generosa capacidad de inclusión. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, qué suerte que te dije que dieras una charla, porque la verdad, impresionante. Muchísimas cosas que me quedó picando ahí. Muchas, muchas. Bueno, Bien, la idea. A mí también. qué bueno Así que, qué bueno que te dijimos, qué bueno que nos conocimos esa vez en ese workshop de Fado. Así que, buenísimo. Bueno, Ile, no sé, o Vale, o vos sí le tenés que irte, ¿no? Sí, En unos minutitos. sí, pero no Podemos importa. hacer. Igual yo quisiera, o sea, vale, vos vas a hacer las preguntas porque hay varias preguntas ahí en el chat, pero yo quería hacer una sola antes de irme porque viste, me estoy pasando de casa en casa porque estoy sin internet, así que es dale. complicadísima. No, pero sí quería preguntarte, porque viste que al principio vos dijiste que hay un tema con los CAPTCHA y que se generó un problema por el tema de no reconocimiento. Pero salió el otro día un tema de que hay inteligencias artificiales que están detectando los CAPTCHA para poder meterse. Digamos, o Sí, sea, genial. este tema que nosotros no podemos entrar, pero sí la inteligencia artificial entra dentro del CAPTCHA. Me, Sí, me quedé con eso porque justo lo había sí. leído hace una semana más y se había generado toda una polémica por este tema, ¿no? O sea, Claro, ¿qué claro, pasa? sí. Que nosotros, actores, o sea, como que la inteligencia artificial empieza a ser un sujeto social más como todos nosotros, y tener Sí, o sea, un sí, poco que es lo que vos estabas lo hablando, interesante, ¿no?
Sí, lo interesante, digamos, de eso que planteás es el desfasaje, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Tal Porque cual. la inteligencia artificial está entrenada con los CAPTCHA y por supuesto que va a tener más capacidad de resolverlo. Ahora, está entrenada con CAPTCHAs que muchas veces imágenes o entornos que no son las nuestras. Entonces, quizás nosotros no podemos, quizás acá en Argentina no podemos resolver, pero por fuera, digamos, en otros lugares sí, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que gracias, Ricardo. No, Excelente, excelente la a ustedes presentación. Me encantó, me encantó. Te deja como buenísimo. pensando, creo que esto te deja pensando un montón de herramientas y cuestiones, digamos, de pensar para qué los datos, ¿no? O sea, qué es lo que Claro. todas las cosas que podemos hacer y qué interpretación podemos llevar adelante. Así que gracias. Bueno, Vale, te dejo a muchas vos Dale, gracias. dale, mm, perfecto. Bueno, yo Vale, me vos sumo haces también las preguntas. a... Gracias, Ileana. Después Claro. hablamos. Me sumo también al agradecimiento y las felicitaciones. La verdad que uno empieza a decir o pensar en las cuestiones de datos como algo, una técnica dura, rígida, y le diste una humanidad con la cuestión artística y el significado que es, nos comentamos entre nosotros, es maravilloso. Así que gracias por también abrir esa cabeza, ¿no? Esa esponja que salga de ese currículo que estabas mencionando. Te hablo algunas preguntas. Por un Sí. lado, Facundo mencionaba desde tu concepción, ¿dónde crees que desde las diversas realidades de cada uno pueden estar llamándose a alimentar esta estructuración de datos? ¿Cómo se puede contribuir desde cada realidad, desde cada profesión? Quiero entender, Facundo, que lo decías, en Ujú. alimentar esta estructuración de datos. Facundo, todo depende, digamos, yo creo que en esto uno tiene roles, ¿sí? Hay que saber el rol que cumple y también la capacidad que uno tiene, ¿no? Porque no solamente, digamos, es el rol, la capacidad, la disponibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, decimos, ok, no estoy en la municipalidad, no estoy en ningún equipo de gobierno, no soy docente, eh, eh, bueno, estructuro los datos de mi casa y, bueno, tampoco, digamos, estoy inventando ningún modelo, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser el planteo, digamos, frente a la cotidianeidad, ¿sí? En función de las capacidades que se tengan, vincularse, vincularse con las instituciones que sí lo hacen, compartir, digamos, una cultura de datos que puede ser mejor, ¿no? Decir, bueno, hay que estructurar mejor las planillas, ¿no? De Google, pero no tiene que ver, digamos, no tiene que ver, digamos, solamente, porque ¿a quién está alimentando realmente eso? Yo creo que el principal bache que tenemos en la información, en nuestros contextos latinos, tiene que ver con la informalidad. Entonces, en la medida que uno pueda incidir en la captura de datos de la informalidad, esto es decir, al colaborar en el registro de locales comerciales, ¿sí? Es tan simple como esto, ¿no? Es tan simple como esto, generar, simple y a la vez complejo, ¿no? Generar un Google Maps, uno tiene la capacidad de manejarlo, tiene el rol de manejarlo, y genera, digamos, y muestra de dónde están las cosas. Pero no lo piense Facundo como alimentar el modelo, no, alimentar a nuestra sociedad. Porque no es alimentar a la inteligencia artificial, es alimentar a nuestra sociedad porque nosotros no sabemos las cosas. Eso es lo importante. Después, digamos, quien sepa, digamos, alguien que sí entienda la inteligencia artificial pueda llegar a alimentar el modelo a partir de la base de datos que vos armaste. Pero vos no la armaste para alimentar a la inteligencia artificial, la armaste para entender dónde están las cosas. Porque no se saben dónde están las cosas, no se saben cuán importantes son las cosas, o qué tan lejos están. Entonces es un gran problema, digamos, de la informalidad, ¿sí? Es bajar un escalón, digamos. Todavía no estamos en Urban High, no estamos en Smart City siquiera. Entonces, eh, ese es un poco el planteo Facundo. Si me decís, digamos, por ahí la profesión en la que estás, o pasamos a otra pregunta, pero podemos charlar largo y tendido, digamos, ¿no? O sea, eh, Bien.
Bien. Después, Randolph, perdón, no sé si alguien hizo un comentario. Ah, pareció No, no, Cindy. te iba a decir que tenemos como 10 minutos, que también vamos como a ver ese tema y Sí, esas preguntas. Vale, gracias. dale. Dale, Randolph comentaba en esta suerte de primacía de los datos para alimentar a la planificación y también a la gobernanza, o sea, a la gestión. ¿Qué rol le darías al urbanismo como teoría? ¿Cuál es el rol de la teoría en esta triada entre datos, planificación y gobernanza? Y si tiene un rol la teoría urbanística, ¿sigue siendo relevante eso? A ver, eh, el urbanismo, digamos, es solo una de las tantas ramas, digamos, que trabaja, digamos, con la ciudad, en la disciplina, el urbanista, o sea, el urbano. Puede haber, digamos, muchos, muchos roles en esto, de vuelta, ¿no? Ahora, ¿cuál es la esencia, de alguna manera, que nos define? Tiene que ver con la relación entre espacio y sociedad, ¿no? Ujú. Donde, por supuesto, digamos que hay mucho, digamos, vinculado con este tema, digamos, o sea, es la parte de la esencia, digamos, ¿no? El espacio y la sociedad. Ahora, está bueno, o sea, la interdisciplina es clave, ¿no? Para poder resolver, pero también es muy importante saber, eh, a Facundo, saludos. Eh, también es importante saber qué rol cumple uno en eso, ¿no? O sea, si uno ha estudiado sobre la arquitectura y ha estudiado el urbanismo, uno, si se mete con temas vinculados a la sociología, o sea, mucho se trata, digamos, una frase, digamos, que tiene que ver con, no se trata si lo puedes hacer o no, sino qué es lo que estás dejando de hacer por eso, ¿sí? No se trata, digamos, si podés llegar a tener una vinculación, digamos, con cooperativas. Puede ser muy bueno, digamos, haciendo gestiones culturales, sociales, haciendo armando cooperativas. No necesariamente son, digamos, temas directamente vinculados con el urbanismo, ¿sí? Entonces, las variables espaciales, nosotros tenemos ese fuerte de alimentar el modelo, incluso, digamos, desde la interdisciplina, colaborar con otros, pero tenemos que saber nuestros límites, ¿no? Tenemos que saber, digamos, qué tanto sabemos y qué tanto me estoy metiendo en el rol de otro, que es muy bonito, digamos, meterse a veces en la cosa de otro para ampliar la mente, pero no sabemos tanto como alguien que se estudió, ¿sí? No sé si respondí un poco a tu pregunta. Tenés ahí la mano levantada, Randolph. No sé si querés algo en relación a eso. A ver, para. No, parece que no. Hola, no, muchas Ahí. gracias. No, realmente, muchas gracias, Ricardo, por la presentación, excelente. Eh, Más bien pregunta, o sea, yo entiendo esto que decís de la multidisciplina, ¿verdad? Pero más bien preguntaba como por el rol de la teoría, ¿verdad? O sea, yo vengo más del área de las ciencias sociales y Ajá, entonces pensaba, digamos, más la reflexión desde una perspectiva como de filosofía de la ciencia, es decir, de entiendo, cómo producimos entiendo. conocimiento científico y cuál sería, digamos, el rol de la teoría en general, más allá del urbanismo, ¿verdad? Es decir, de la Claro. teoría científica en general versus los datos, porque, digamos, de Sí, repente es como una vuelta, de repente, digamos, la hablada de sí. esta es muy desde las ciencias sociales, pero quiero decir, es una vuelta al inductivismo, como, Sí. ¿verdad? Todo desde los datos y, ok, ¿y dónde queda la teoría, ¿verdad? Sí, no, no, a Entonces, ver, a ver, las estructuras de datos, digamos, y de inteligencia artificial, digamos, se han vuelto más complejas que directamente eso, si bien, digamos, una parte central, ¿no? O sea, hay que tener en claro que, o sea, hay una parte de la teoría que se llama el dashboard empirism, ¿no? Que es un mundo, digamos, en el cual, digamos, si nos basamos todo en la observación, como esto que contaba de las redes neuronales, eh, ¿qué pasa con aquello que no observamos? ¿No? ¿Qué pasa con aquello que no está observado y cómo lo entendemos si nos basamos solamente en la observación? Y yo creo que parte del rol, digamos, de la teoría urbana tiene que ir por ese lado, ¿no? Tiene que poder entender, digamos, cómo nos obnubila de alguna manera esto, ¿sí?
O sea, no dejarla de manera tan eh, como cierta, pero entendiendo, digamos, el peso, digamos, que tiene el Big Data que está alimentando eso, ¿sí? Pero es muy interesante tu pregunta. Yo creo que tiene que ver, digamos, con reconocer este desfasaje, ¿sí? Este desfasaje entre, o sea, ¿qué perdemos cuando perdemos las estructuras lógicas? ¿No? ¿Qué perdemos cuando perdemos las estructuras lógicas? Si solamente nos basamos en eso, ¿sí? Entonces, hay ejercicios, digamos, o sea, yo me parece interesantísimo plantearlo desde la didáctica, ¿sí? ¿Cómo enseñar con inteligencia artificial? Esa es la beta, digamos, que tiene que trabajar la teoría, digamos, ¿no? ¿Cómo se enseña a partir de la inteligencia artificial? Porque no podemos dejarla de lado, pero sí, digamos, tenemos que enseñar. Entonces, por ahí, digamos, se trata de hacer a veces un doble trabajo, no hacer directamente el trabajo, o sea, escribir un informe de tal, sino escribirlo con inteligencia artificial y decirme cuáles son las diferencias cuando lo escribiste vos. O hacerlo vos, corregirlo por inteligencia artificial y ver la diferencia, ¿no? Porque ahí empiezan a aparecer otra estructura, ¿no? O sea, es el planteo inicial, digamos, que hice, digamos, ¿no? Y de deep learning, ¿sí? Hay mucho de eso para trabajar. Después le paso el link de la presentación. Sí. Te recomiendo Curburulio. Ahí en ese apartado, ahí está bueno, ¿sí? Buenísimo. Bien. Te hago otra pregunta, que supongo que depende del objeto de estudio, ¿no? Pero en términos de gestión, en tiempos, ¿cuánto tiempo se tardaría en lograr resultados teniendo en cuenta los escasos recursos? Depende del proyecto, pero a veces Pero es suponiendo sorprendente la este caso velocidad. que vos mencionabas de los árboles y las Sí. mediciones de los mapas de calor. Sí, depende del proceso. A ver, en toda la localidad de Rosario, teniendo el código, con 2 días ya se analizó. 2 días la máquina corriendo, ¿sí? Ahora, eso, digamos, en términos de software, sin contacto con personas, ¿sí? Ahora, con vinculación con personas, digamos que ahí está la parte interesante en la gestión política, digamos, ¿no? Tiene que ver, hay muchos factores, digamos, que entran en juego, ¿no? Desde la personalidad de uno, porque yo los planteo, digamos, que así, che, mira, te vengo a corregir la tabla. No. O sea, porque está mal de entrada, digamos, ¿no? Es decime cómo hacer las cosas que estás haciendo, porque hace mucho que la estás haciendo y es muy probable que la estés haciendo muy bien, porque hace rato que la estás haciendo y vos sabés más que yo sobre el tema. Y es simplemente decir, bueno, decime cómo lo haces, en vez de recomiendo entrar al video de YouTube. En este caso, uno de los videos de YouTube habla de cómo administrar bien hojas de cálculo de Google, ¿sí? En vez de escribir, en vez de tipear, ya con esta variable, ¿sí? La variable central de la estructuración de datos es reducir al máximo el tipeo, ¿sí? Cuanto menos tipeemos, mejor. Si estamos tipeando mucho, algo mal estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ver cómo de manera sistemática podemos reducir el tipeo. Reducir el tipeo significa mejorar la estructura de datos y también reducir el tiempo de trabajo de la persona que está cargando el dato. Entonces, con esa beta de entrada, puede hacer maravillas en muy corto tiempo, ¿sí? Puede haber, depende, digamos, la estructura del dato existente. Hay algunos, digamos, que se pueden, digamos, que a partir de una pequeñísima modificación, ya explota, digamos, un tesoro, digamos. Otras que necesitan un trabajo más riguroso porque hay mucho tipeo, ¿sí? Entonces, son muchas las variables que entran, pero la clave es reducir el tipeo. Sí, poco, el digamos, tema por ahí está en cuando el dato empieza a ser nuevo, es un registro que no hay ningún dato previo. Ahí se debe requerir mucho más tiempo. sí, Entiendo que es más sí, personal, digamos. También, o sea, este cambio, digamos, de producto a proceso, que es un libro, digamos, de cabecera, reingeniería, que es clave, digamos, yo lo tengo no se trata, digamos, del dato en sí, sino de pensar la estructura del dato. O sea, arrancar por eso, digamos, ¿no? Primero me pasan tablas, compartime las tablas que tenés, veo, hablame de los procesos en los que estás y ver, digamos, cuáles son los procesos que no se están traduciendo en datos o cuáles son los procesos, digamos, que se pueden
que se puede capturar. Entonces, es importante, digamos, al momento de analizar una estructura, un dato o una tabla, es analizar el proceso y ver, digamos, desmenuzar el proceso, porque muchas veces, digamos, se carga muchas cosas, digamos, en la misma tabla cuando tienen que ver, digamos, con procesos diferentes, como por ejemplo, no sé, cantidad de personas en una escuela, ¿no? No voy a cargar en la misma tabla los datos del edificio con los datos de la cantidad de personas, son dos variables diferentes, ¿no? Datos de ubicación del edificio y datos de las personas, porque yo puedo agarrar y llamar, digamos, una tabla más chica y estructurada, o sea, dividir las tablas, ¿sí?, en datos más fijos y menos variables, ¿no? Entonces se entiende un poco ahí lo que acabo de plantear, pero esas son algunas pautas, digamos, que me han servido mucho para facilitar, digamos, la lectura y el procesamiento posterior. Bien, supongo que con todos estos datos de YouTube vamos a poder meternos un poco más y poner en práctica. Sí, son aburridísimos esos videos, pero bueno, por Bueno, pero ahí a veces el poner, hasta que no te pones, no te debería, puedes dar debería cuenta. cortarlos un poco. Debería cortarlos un poco. Bueno, y una última para cerrar, que es muy técnica. David preguntaba como que el mapa estaba hecho en Locker Studio, él solo pensaba que era en Dashboard. No sé si es así algo, David, que estabas preguntando. ¿Cómo, David? ¿Podés ampliar? No sé justo a qué mapa se refería, entonces. No, No entendí era cuando Ricardo hablaba sobre el Looker Studio y creo que David Ajá. lo que decía que él pensaba que estaba hecho en Dashboard y entiendo que la pregunta iba por ese lado. Pero no sé si David está o en todo caso, como es alumno nuestro, le podemos preguntar Listo, el listo. jueves. Ahí está, ahí está. Ya me quitaron el No, mute, dale, David. no podía activar el micrófono, Estaba lo siento. muteado por ahí No, estamos, la sí, No hay problema, es desactivé. que no hay problema. controlamos todo. Mucha inteligencia artificial, pero controlamos todo. Genial, gracias, gracias. Gracias, Andrés. Ricardo, ¿cómo estás? No, la pregunta Bien. más iba, o sea, yo conozco Looker Studio, digamos, Ajá, más por un tema de hacer dashboards, tengo acceso a ajá. varios dashboards de proyectos y cosas, pero no sabía, o sea, ese mapa está hecho en Looker Studio, o sea, los datos los jalas de la tabla y en el Looker Studio visualizas el mapa. Sí, o sea, el Looker Oh, Studio es una plataforma de visualización de ajá, data. ajá, Parte de la visualización de data puede ser una tabla de Google Sheet tuya ajá, o, como decís vos, digamos, un dashboard o algo, digamos, externo, ¿no? Que ¿eh? alguien haya producido, algo de Big Gracias. Data, BigQuery, por ejemplo, tiene una cantidad Ajá, de volumen de información hermosa. ajá, Las propiedades, el valor de las propiedades en toda la Sudamérica, es fantástico. Bueno, efectivamente, sí, aparte, digamos, o sea, es conocido, por eso también tiene que ver con la mirada, quizás, digamos, desconozco, digamos, el derrotero de cómo se fue consolidando la herramienta, ya. digamos, ¿no? Pero entiendo que fue más vinculada a lo comercial, análisis, digamos, de redes, de páginas, etcétera, Ujú, etcétera. Luego fue migrando, la pandemia tuvo mucho que ver, digamos, sobre cómo han aumentado las cantidades de herramientas dentro de Looker Studio para hacer análisis de datos espaciales. En realidad, volcar datos espaciales, no hace directamente análisis o hace algunos listo. No, análisis es visualización, eso sí lo entiendo, Bueno, pero no sabía yo que se podía visualizar mapas. O sea que sí, sí, habrá sí, que sí, sí, ponerle a sí. alguien de los que hacen los Sí, sí, dashboards después hay el algunos, reto. hay complejidades, digamos, o sea, si uno quiere visualizar puntos, puede hacerlo. ¿Eh? Ahora, para visualizar polígonos o líneas, hay un mundillo más oscuro, digamos, ahí, pero que también se puede hacer gratuito, todo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con BigQuery, con SQL, etcétera, ¿sí? Buenísimo. Eh, Muchas gracias. no, ¿por qué? Placer. Bueno, y solo para Bueno, cerrar, una especie de mimos nada más, de Facundo, que tuvo la suerte de cruzarte con vos en tiempo de gestión en la Municipalidad de Santa Fe, y que está ansioso de tenerte como profesor en la cátedra de urbanismo de FADU Uni, y felicitándote por la presentación y Bueno, puntualmente por descontracturar la ciencia de datos, que me parece que es el resumen de toda esta gracias, clase. gracias. Andy. Un placer. La verdad que sí. también fue un hermoso incentivo. O sea, que produje mucho estos días. Así que son hermosos, digamos, estos momentos, digamos, poder, o sea, que tener la oportunidad, digamos, de decir, bueno, quiero escucharte, ¿no?
y es más, no solamente quiero escucharte, me parece que otras personas más deberían escucharte también, y es un gesto muy, muy lindo, digamos, que tuvieron desde la cátedra, y lo agradezco, y por eso, digamos, el incentivo, bueno, un placer. Nada, nada que agradecer, Ricardo. También contarte que en el canal de YouTube también mucha gente felicitándote, gente de Rosario, sé de conocidos tuyos, bueno, nada, todos felicitándote. Vamos a ir cerrando porque, bueno, ya se acaba también como la clase, de alguna manera. Yo, la verdad que me quedé con un montón de cosas que seguramente te escribiré mañana, pasado, Cuando pero quieras. muy agradecido nosotros yo creo que también mostrar una parte muy sensible y eso es muy interesante también de mirar, ¿no? Y eso yo lo valoro porque uno se expone a todo esto. Sí. Así que muy, muy agradecido. Entonces, para todos nuestros alumnos, nos vemos el jueves que viene en clase. Para los que están invitados, para contarles que tenemos una segunda clase abierta que también está relacionada de alguna manera con lo que Ricardo nos contaba, porque está relacionado con el arte y espacio público. Ahí estamos terminando de trabajar con eso. Así que estaremos enviando a todos la presentación y la grabación de esta clase. Y a los que no se anotaron por lo que sea y se colaron de alguna forma, porque el enlace también va girando por ahí, nos escriben al mail del posgrado y se lo pasamos. Así que muchísimas gracias por estar acá presente. Gracias, Ricardo, nuevamente un abrazo enorme. Espero que nos veamos pronto por algún lado. Vale, gracias. No sé si querés decir algo, Vale, y cerramos. No, nuevamente gracias y un placer, realmente. Vale, gracias, Vale, y Muchas Andrés, gracias. y Liliana también que se fue. Cuando Dale. quieran, son más que predispuestos. Mil gracias, mil Gracias. gracias. Dale. Beso Nos vemos enorme. la próxima. Cuídate. Y beso a todos.